Hay una gran cantidad de aspectos médico-legales respecto a los años reproductivos en la vida de una mujer, los cuales vamos a estar mencionando a continuación. En muchos países existen leyes las cuales rigen diversos aspectos, como por ejemplo la virginidad, la anticoncepción, la concepción, los embarazos y todos aquellos medios, tanto legales como ilegales, por los cuales se puede terminar un embarazo. Concepción artificial e inseminación in vitro. En los últimos años, considerables problemas éticos, morales y legales han surgido debido al desarrollo de técnicas para llevar a cabo un embarazo. En el Reino Unido, la fertilización humana y la ley de la embriología de 1990 colocó todas estas técnicas, particularmente la de la inseminación artificial in vitro, bajo un régimen legal. Estas técnicas van desde técnicas sumamente simples de inseminación artificial, utilizando el esperma de cualquier socio o donante anónimo, inclusive el del padre, juntándolo con los óvulos cosechados ya sea de la madre o de una donante de óvulos. Acabado esto, el feto resultante se implanta en una etapa temprana en el útero. Como pueden ver, aquí está la estimulación ovárica, punción folicular, preparación del semen, fecundación, cultivo embrionario y transferencia embrionaria. Es decir, que se estimulan los óvulos y se hace una punción folicular para sacar los óvulos, se da una preparación del semen, se juntan para lograr la fecundación, se hace el cultivo embrionario y el feto resultante se coloca en la etapa temprana en el útero de la madre. El embarazo. Puede ser importante legalmente probar o refutar un embarazo actual o reciente por varias razones, que pueden incluir las siguientes. Cuando se ha alegado un aborto criminal, puede ser necesario para demostrar que la mujer había estado recientemente embarazada. En algunas disputas civiles sobre el estado de un esposo muerto, el embarazo de la esposa puede afectar la disposición de la propiedad. Las mujeres en embarazo avanzado pueden ser excusadas de asistencia como testigo en un tribunal. En aquellos países en los que aún existe la pena capital, el embarazo de una mujer condenada puede posponer o incluso cancelar la ejecución. En cargos de infanticidio u ocultamiento de nacimiento, puede ser relevante mostrar que la mujer había estado recientemente embarazada. Muchas de las razones previamente adelantadas para un examen médico clínico para determinar el hecho de la duración de un embarazo en un intento de establecer la paternidad ahora han sido reemplazadas por el análisis de ADN del feto o el bebé y del padre o putativo. Más recientemente, el ADN también se ha utilizado para establecer la maternidad y saber si la mujer ha sido acusada de infanticidio. El infanticidio se define como delito que consiste en matar a un niño, en especial a un recién nacido. La evidencia de embarazo consta de ambos signos clínicos y pruebas bioquímicas. Pruebas bioquímicas en orina por las hormonas relacionadas con el embarazo. Ahora son tan sofisticadas y precisas que son lo suficientemente sensibles como para realmente dar positivo a una semana después de la concepción. Los signos clínicos en el primer trimestre incluyen en las mamas habrá hinchazón y sensibilidad, cambios en los pezones, amenorrea, frecuencia de la micción y náuseas. También leucorrea y la ecografía puede identificar el embarazo luego de las 4 semanas. Más tarde en el embarazo, el agrandamiento uterino se extiende sobre el borde pélvico. Es posible la palpación del feto alrededor de las 16 semanas y la palpación de las partes fetales y la detección de ruidos cardíacos fetales es posible cerca de las 24 semanas, en donde se podrán detectar movimientos fetales. La evidencia radiológica y ultrasónica del feto puede ser fácilmente obtenida. Es posible que se necesite evidencia de un embarazo reciente o pasado para fines médico-legales. En un vivo o muerto, ninguna característica única es diagnóstico, pero la presencia de grupos de características puede permitir una evaluación precisa.
Después de un parto vaginal reciente, habrá dilatación y laxitud de la vagina. Introito, que es la entrada a una cavidad orgánica, a veces estará asociado con daño perineal o evidencia de una episiotomía. El útero permanece palpable por encima de la sínfisis del pubis hasta por 2 semanas. También habrá un flujo vaginal, loquios, que se define como término que se le da a una secreción vaginal normal durante el puerperio, es decir, después del parto, que contiene sangre, moco y tejido placentario. Esta puede mancharse de sangre durante unos días y luego dorar por unas semanas o más. Los cambios en los senos dependerán de si la alimentación es establecido, descontinuado o suprimido por las hormonas. Cualquiera sea la aparición final inmediatamente después del parto, los senos estarán hinchados y tensos y a menudo tendrán venas superficiales prominentes. La leche será expresable después del segundo o el tercer día. El pezón y las areolas se oscurecerán, un cambio que no es específico pero que puede persistir a un grado casi permanente. En el abdomen aparecerán estrías que serán rosadas al final del embarazo, pero luego pasarán a ser de un color pálido hasta ser blancos. El cuello uterino permanece dilatado y blando por algún tiempo. Los restos del himen desaparecerán por completo o permanecerán solo como pequeños remanentes. La duración normal del embarazo es de aproximadamente 40 semanas o 280 días, aunque normalmente no hay un periodo mínimo. La duración máxima del embarazo es disputado, pero médicamente es poco probable que dure más de 42 o 43 semanas. Las decisiones legales que en el embarazo pueden extenderse hasta 350 días o más, estas son médicamente insostenibles y probablemente se introdujeron para asociar un embarazo con la última relación sexual con su esposo. Los problemas de paternidad, estos se resuelven fácilmente mediante el uso de perfiles de ADN, aunque estas pruebas son caras y pueden que no estén disponibles en todo el mundo. El aborto hace referencia a todos aquellos embarazos que no pueden proceder a un término completo. Tenemos diferentes tipos de aborto, como por ejemplo el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo es aquel donde se da la pérdida del feto antes de la semana 24 de gestación y esta puede ser tanto por causas fetales como por causas maternas. Dentro de las causas fetales se puede mencionar aquella donde no existe una viabilidad del feto debido a que ha desarrollado alguna malformación cromosómica, y dentro de las causas maternas debido a que hay alguna alteración en las estructuras anatómicas del sistema reproductor de la madre o porque ésta tiene alguna patología que no le permite terminar con el embarazo adecuadamente. Y también tenemos el aborto inducido, que este puede ser de dos tipos, puede ser un aborto terapéutico o un aborto de tipo criminal. El aborto criminal es el final deliberado de un embarazo fuera de cualquier disposición legal que se haya hecho por un Estado para este acto. En muchos países es considerado como un delito criminal bastante serio y grave y forma las bases para una disciplina estricta para aquellos médicos los cuales se les demuestre estar involucrados en algún tipo de aborto. Pero pese a esto, diversos países han introducido el aborto legal ya que consideran que disminuye la mortalidad y la morbilidad y le permite al Estado tener un control de las condiciones en las cuales se realiza un aborto y de la formación y las habilidades del personal el cual se encargue de realizarlo. Pero ¿qué sucede en aquellas regiones donde no existen disposiciones para un aborto legal? Obviamente las mujeres van a estar a merced de los abortistas callejeros, que a veces pueden ser tanto médicos, enfermeras, parteras, cuyos métodos son tan insatisfactorios como los locales y los instrumentos utilizados para realizar dicho aborto.
Las acciones de un médico con respecto a un aborto ilegal, cabe mencionar primeramente que en aquellos países donde las leyes le permitan a un médico la interrupción del embarazo y esto en circunstancias muy limitadas y específicas, ningún médico puede abortar a una mujer bajo ningún motivo, ya que esto puede ser penado y se le puede quitar tanto su idoneidad como su registro médico. Cuando la ley de un país permite el aborto terapéutico, todos aquellos médicos que tengan objeciones de tipo religiosas o morales no pueden ser obligados por sus condiciones o términos de trabajo a realizar o participar de un aborto, pero tampoco pueden influenciar sobre la paciente para que ésta no lo lleve a cabo y en su lugar deben remitirla a otra institución o a algún otro médico que sí la pueda ayudar. Cuando un médico se da cuenta que un aborto criminal ha tenido lugar, sus obligaciones dependen de las circunstancias. Si es la mujer que ha realizado el aborto por sí misma, el médico solo debe limitar sus funciones y no es necesario o no está dentro de sus obligaciones informar a otras personas o a la policía sobre el hecho a menos que se produzca la muerte. En este caso, sí debería informar tanto a la policía como al médico forense para que realice los estudios necesarios. Los métodos para realizar el aborto ilegal. Durante miles de años se han utilizado tanto drogas como toxinas para terminar con los embarazos no deseados, pero obviamente estos han resultado bastante ineficaces, como por ejemplo en Asia, donde se utilizaba la piña inmadura porque creían que obviamente se podía lograr un aborto. También en los países en vías de desarrollo se utilizan diversos compuestos de plantas, como por ejemplo la coliquíntida, los aloes, el enebro, el polio y la ruda, porque consideran que estos causan espasmos o contracciones musculares tanto de la matriz o del útero. Y otras sustancias normalmente utilizadas en obstetricia, particularmente como las prostaglandinas, una de ellas puede ser el misoprostol, son utilizadas también como sustancias abortivas y se consideran ser mucho más potentes. Aparte de esas sustancias podemos contar con instrumentos, ya sean dispositivos de sondas quirúrgicas, bogies, también se utilizan ramitas de los árboles, los radios de las bicicletas, perchas de metal y diversos implementos tanto de metal como de madera. Los efectos peligrosos y fatales del aborto ilegal consisten en principalmente puede ocurrir una sepsis debido a la falta de esterilización de los instrumentos utilizados y también debido a una falta de profilaxis antibiótica. Igualmente pueden existir hemorragias por un trauma genital local durante la intervención con los diversos instrumentos y esta hemorragia puede llevar a que haya un shock hipovolémico. Igualmente puede haber perforación tanto de la vagina como del útero, igualmente otros órganos adyacentes. Luego de eso podemos tener complicaciones sistémicas, en este caso puede ser embolias de las piernas, de las venas pélvicas también. Puede haber una septicemia debido a infecciones, los cuales se pueden ir al torrente sanguíneo y provocar coagulaciones, algún tipo de insuficiencia hepática y renal. Y finalmente, una de las complicaciones más comunes en esto puede ser la esterilidad. El aborto, según el Código Penal de la República de Panamá, dicho Código Penal cuenta con un capítulo tercero en el cual se expone sobre el aborto provocado. En este capítulo cuenta con 4 artículos. El primer artículo, que es el artículo 141, habla acerca de que toda aquella mujer que cause su aborto o consienta que se le realice será sancionada con 1 a 3 años de prisión, mientras que el segundo artículo, que es el artículo 142, nos habla de que toda aquella persona que realice el aborto a una mujer el cual está bajo su consentimiento va a ser penalizado con 3 a 6 años de prisión.
En el artículo 144 no se aplicarán las penas señaladas en los artículos anteriores. 1. Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer para provocar la destrucción del producto de la concepción ocurrida como consecuencia de violación carnal debidamente acreditada en instrucción sumarial. Y 2. Si el aborto es realizado con el consentimiento de la mujer por graves causas de salud que pongan en peligro la vida de la madre o del producto de la concepción. En el caso del número 1, es necesario que el delito sea de conocimiento de la autoridad competente y que el mismo se practique dentro de los 2 primeros meses del embarazo. Y en el caso del número 2, corresponderá a una comisión multidisciplinaria designada por el Ministerio de Salud determinar las causas graves de salud y autorizar el aborto. En ambos casos, el aborto debe ser practicado por un médico de un centro de salud del Estado. El artículo 143 habla sobre el que provoque el aborto de una mujer sin su consentimiento o en contra de su voluntad será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Si por consecuencia del aborto o de los médicos usados para provocarlo sobreviene la muerte de la mujer, la sanción será de prisión de 5 a 10 años. Las sanciones que aquí se establecen se aumentarán en una sexta parte si el culpable de la provocación de dicho aborto es el padre. Dicho esto, vamos a hablar sobre la terminación legal del embarazo. Existe una gran controversia legal, moral, especialmente religiosa, sobre la terminación legal del embarazo. Muchos países ahora tienen disposiciones legales para realizar un aborto terapéutico, que no es exactamente un sinónimo de terminación médica. Porque en algunos países una mujer tiene derecho a un aborto sin tener necesariamente una condición médica que indique dicho aborto. Tal operación puede difícilmente llamarse terminación médica o aborto terapéutico. El juramento hipocrático prohibió a los médicos participar de la terminación de un embarazo o también llamado aborto. Esto fue la declaración de la Asociación Médica de Ginebra en 1948, pero esta opinión fue cambiada 22 años después por la misma asociación en la Declaración de Oslo, que aceptaba que los médicos participaran en los abortos solo cuando éste es autorizado por las leyes de su propio país. La Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929 dio limitada protección a un médico que fue partícipe de un aborto con el propósito de salvar la vida de la madre. Se permitió que se realizara esta operación siempre y cuando fuera de buena fe. Estas leyes y reglamentos sobre el aborto están cambiando constantemente. En algunos países se vuelven más liberales con respecto a esto y otros países se vuelven cada vez más estrictos. Una de las leyes más importante fue la ley del aborto de 1967, que se refiere a Inglaterra, Gales e Escocia, pero no mencionan a Irlanda del Norte. Esta ley de aborto fue modificada en 1990 por la ley de la fertilización y embriología humana. Existen reglas fundamentales para realizar un aborto y estas también tienen 4 circunstancias que se necesitan para realizar un aborto terapéutico. Estas se exponen a continuación. La primera es, la terminación debe ser realizada por un profesional registrado de salud. Debe llevarse a cabo en un hospital o servicio de salud en un lugar específicamente registrado para el propósito. 2 médicos registrados deben examinar a la mujer, no necesariamente juntos, y certificar que existen motivos para realizar dicho aborto. Ninguno de estos médicos debe ser necesariamente el que realice la operación.
La terminación debe ser notificada a los oficiales médicos del gobierno. Las circunstancias. El embarazo no debe exceder el 24ª semana y que la continuación del embarazo dañaría más a la madre que terminar el embarazo. La segunda, la interrupción es necesaria para prevenir lesiones permanentes graves en la salud física de la madre. La continuación del embarazo implicaría riesgo de vida para la madre mucho más grandes que si el embarazo termina. Existe un riesgo sustancial de que si el niño llega a término pueda nacer con discapacidades en sí, que lo puedan afectar para toda la vida. Consentimiento para la interrupción del embarazo. Las reglas del consentimiento para la interrupción del embarazo no son diferentes de los aplicables a cualquier otro procedimiento médico o quirúrgico, en la mayoría de los países occidentales donde el aborto terapéutico es legal. El único consentimiento que se requiere para la interrupción del embarazo es el de la mujer misma, siempre que ésta sea competente para tomar esa decisión. El consentimiento de un esposo o pareja permanente si acompaña a la mujer puede obtenerse como buena práctica clínica. Sin embargo, los deseos de la mujer son primordiales y los de un esposo o las objeciones de los socios no son relevantes en la ley inglesa. Esto es posible cuando los motivos del aborto sean la salud de los hijos de la familia existente. Las opiniones del marido pueden ser relevantes y pueden influir en la decisión de los dos médicos certificadores. El consentimiento o no de una persona más casual, novio o incluso el supuesto padre del niño es no relevante, y aunque varios intentos han sido hechos a través de los tribunales para establecer el derecho del supuesto padre para objetar un aborto de su hijo, ninguno ha tenido éxito todavía. Cualquier joven competente puede buscar consejo medial y puede conseguir por sí misma un aborto, aunque para las niñas menores de 16 años el médico debe tratar de alentarlas, para discutir con ellas el asunto con sus padres o cuidadoras. El principio fue establecido en 1985 por un fallo de la Cámara de los Lorentz en el caso Gillick. Como madre se negaba a que sus hijas pudieran recibir anticonceptivos, que en muchos casos eran abortivos, de manos de doctores que suplantarían la autoridad paterna legalmente. Gillick llegó a juntar entre 250.000 y 500.000 firmas e inició una batalla legal que no dejó a nadie indiferente. Tras perder la batalla judicial en primera instancia, la Corte de Apelaciones le dio la razón en diciembre de 1984, consiguiendo así cesar la práctica de la circulación impugnada en todo el servicio de la salud inglesa. El gobierno, en este caso conservador de Margaret, recurrió ante la Cámara de los Lorentz, equivalente al Tribunal Supremo, ganando finalmente en el caso en 1985 con un fallo en contra de la petición de Gillick. La sentencia estableció que en cada caso los médicos juzgarían la capacidad de la menor en cuestión para entender el alcance y consecuencias del tratamiento de manera que si ésta persistía en su negatividad a informar a sus padres, les sería administrado el anticonceptivo sin más trámite, sin que los padres pudieran acceder a su historial médico. Desde entonces, en Inglaterra se utiliza legalmente el término Gillick Competence para hacer referencia a estas circunstancias. La pregunta clave es la competencia de la niña y si la opinión del médico que realizará el aborto, ella es capaz de comprender los detalles, implicaciones y posibles consecuencias del aborto. Ella puede legalmente dar el consentimiento. Hay dos excepciones, una absoluta y una parcial. La excepción absoluta es la niña que es pupilo, en cuyo caso solo el tribunal puede dar consentimiento. La excepción parcial es una niña que está legalmente en el cuidado de la autoridad local, en cuyo caso los británicos de la Asociación Médica informan que sería prudente para obtener el consentimiento de sus cuidadores. Por el contrario, una niña de cualquier edad fértil, incluso menor de 16 años, ciertamente no se puede obligar a abortar en los deseos de sus padres o cualquier otra persona si ella misma lo hace en desacuerdo.